Dios los bendiga. Vamos a ir a Salmo 119, por favor. Veremos hoy la única respuesta inteligente a la vida. La Biblia enseña de Dios, de nuestro Señor Jesucristo y de la vida por siempre que el Padre tiene reservada para nosotros, para los suyos. Es una herramienta valiosísima esta palabra de Dios, con la que nosotros podemos ayudar a las personas a llegarse a Dios a través del Señor Jesucristo, pues esa Biblia, esa preciosa herramienta con la que nosotros contamos, da testimonio de ambos. En Salmo 119, el salmo más largo, hermoso cada uno de sus versículos, el 105 particularmente dice, hablando de la palabra, dice que es lámpara es a mis pies tu palabra, dice el salmista, y lumbrera a mi camino. Bueno, lo singular del caso es que fue lámpara en la época del salmista y sigue siendo lámpara al día de hoy y seguirá siendo lámpara por toda la eternidad. Esa palabra es lámpara y lumbrera en nuestra vida. ¿Para qué necesitaremos lámparas si todo estuviera tan brillante e iluminado? Es que la verdad que las cosas en este mundo no están ni brillantes ni iluminadas. La luz está apagada en el mundo, la luz de la palabra de Dios. Así que necesitamos la palabra para orientarnos dentro de este mundo. Ahí en la Biblia Dios dejó marcada la senda de la vida que hizo disponible vivir desde ahora. Él diseñó la vida que desea para nosotros, la que finalmente vendrá de la mano de su Hijo cuando Él nos venga a buscar y desde las nubes nos arrebate con cuerpos nuevos. Pero bien, mientras tanto, nos guía para que las personas saquemos el mayor provecho de esta vida que se nos da en un mundo que es negador de Dios, ninguneador de Dios en el mejor de los casos. Segunda de Pedro capítulo 1, por favor. Su palabra es a la vez profética y segura, y nos conviene estar atentos a ella, pues es la única posibilidad de iluminación que nosotros encontraremos en este mundo que está espiritualmente caído. Este mundo está oscuro, espiritualmente hablando. Nosotros somos una de las soluciones de Dios para cómo están dadas las cosas. Por eso es importante nuestra intervención. Por eso es importante que nosotros seamos integralmente cristianos y no solamente los sábados o solamente los domingos o las 2 o las 3 veces que vos te reunís con la iglesia en tu casa. Nosotros tenemos que ser cristianos cada momento de nuestra vida, nuestras decisiones, nuestro andar, cada cosa que hacemos, cada cosa que decimos, cómo bendecimos a la gente. Nosotros somos cristianos no de fin de semana. Nuestro ambiente natural es la palabra de Dios, pero nos movemos en esta especie de pecera o piscina en donde en realidad no hay ninguno de esos peces lindos del Caribe. Acá estamos rodeados de tiburones, distintos tipos de tiburones, y el agua está bien oscura aquí. Y nosotros estamos aquí. Estamos en este lugar, pero no somos de este lugar. Entonces tenemos que brillar con la luz de Dios en Cristo en nosotros. Es importante que nosotros entendamos la integralidad de nuestra vida, que todos nosotros debe divulgar, debe hablar, debe hacerles ver a la gente que hay no sé qué sé yo, que nosotros tenemos, que algunos de ellos querrán tener también. Entonces, nosotros vivimos la palabra, también la hablamos, claro que sí, la hablamos, pero yo hablo de vivir la palabra, de que tu vida dé testimonio de qué es lo que tenés dentro. Segunda de Pedro capítulo 1, miren lo que dice aquí en el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Ven? ¿Para qué necesitaríamos una antorcha si el lugar no fuera oscuro? El lugar es oscuro. ¿Sabe Dios? Claro que sabe Dios. Y mientras llega la tierra que Él tiene diseñada para nosotros en el futuro, como dije, de la mano de nuestro maravilloso Señor, nuestro valiente Señor Jesucristo, que nos va a llamar desde las nubes, entonces hasta que ese momento llegue, ¿quién mejor que pedirle ayuda a nuestro Padre? ¿Cómo movernos en un ambiente que no es el nuestro?
Bueno, pues bien, su ayuda no viene en camino, su ayuda está aquí. Así nosotros nos tenemos que mover en el ambiente este que es hostil para nosotros. Hasta el día, una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de esa palabra profética, contexto, lo acabamos de leer en el 19, de esa palabra profética de la Escritura es de interpretación privada. 21. Porque nunca la profecía de esa palabra profética, de nuevo el contexto, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces estamos seguros de leer esta escritura. ¿Por qué? Porque es cierto que la escribió Pablo, la escribió David, algunas cosas Salomón, otras cosas las escribió Pedro, Juan, Marcos, etc. Muchos escritores, un solo autor. Entonces estamos seguros, porque puede ser la palabra y la forma de hablar de Pablo era mucho menos tosca, mucho más versada que la de Pedro, que era un pescador que fue reconocido como alguien del vulgo, sin letras y del vulgo, él y en Hechos aparece eso. Bueno, seguramente la escritura de Pablo es mucho más, más artesonada, si quieren, de eso tiene una mejor arquitectura, pero ambas son la palabra de Dios dicha en las palabras que conocía el escritor de lo que Dios les dijo que escribiera. Entonces es una palabra profética segura. Nosotros podemos estar atentos a esta palabra y sabemos que va a iluminar nuestra vida y por supuesto va a ser como un traje de buzo en esta pecera llena de pirañas en donde nosotros vivimos, que llamamos mundo. En realidad es el muerterráneo este mundo en donde nosotros vivimos. Lógico que esta palabra profética alumbre. Dios es luz y ninguna tinieblas hay en él. ¿Qué duda cabe? No hacía falta que lo leyéramos nosotros. Él ha hablado por sus hombres y Dios ha dejado respuesta a cada cosa que nosotros necesitamos saber para movernos con soltura y bendición, obediendo sus mandamientos. Nosotros con la Biblia conocemos de Dios, conocemos acerca de Él y conocemos a Dios. No solamente acerca de Dios, conocemos a Él directamente. Al leer estas escrituras nosotros lo que tenemos acceso es al corazón de Él, como cuando vos leías la carta de, pues ya no se debe usar más eso, no sé qué harán los enamorados al día de hoy, pero hace algunos años atrás y no tantos años atrás escribíamos cartitas de amor, entonces uno le decía cosas al otro y el otro a uno y escribían así unas cosas y así va descubriendo el amor que uno tiene por el otro. Bueno, esta es una carta de amor a nosotros, nos dice cómo nos ha protegido, cómo ha querido que la humanidad tenga la vida que Él ha deseado para la humanidad, que todo lo que pasa, Él no está en control de todo lo que pasa, que Él quiere que nosotros tengamos una vida bendita, entonces da su palabra para que andando sobre ella nosotros tengamos las bendiciones de estar bajo el abrigo del Altísimo. Estamos en 2 de Pedro. Entonces, al estudiar esta palabra, nosotros concluimos que la lógica es que esta palabra de Dios es la única inteligente, la única profunda, verdadera y honesta respuesta a la vida. Eso es lo que nosotros encontramos aquí. Por eso nos movemos con tranquilidad estudiando esta palabra y aplicándola en nuestras vidas. Nuestros hermanos nos ayudan a eso y nosotros ayudamos a nuestros hermanos. Siempre estamos unos a los otros dándonos una mano para que podamos poner por práctica esta preciosa palabra en nuestras vidas. Segunda de Pedro capítulo 1. En el versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ven, todas las cosas que tienen que ver con nuestra santidad, con nuestro andar de santidad, con nuestra relación con nuestro querido Padre y con la vida en general, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién te llamó por su gloria y excelencia? Dios te llamó.
Alguna persona se acercó a vos, pero Él no fue el que te llamó. Él fue un eslabón maravilloso en tu vida que vino, se acercó, se jugó a que vos una vez más, alguien más se mofara de lo que tenía para decir, pero se jugó y te habló de Dios y vos le creíste. Caramba, cambió tu vida, no, ni siquiera, cambió tu vida para toda la eternidad. Cuando vos creíste el mensaje de quien sea que te lo llevó a vos. Porque ese es un mensaje de siempre. Es una por siempreidad la palabra de Dios. Cuando vos... Tantas cosas buenas se hacen en el mundo. Caramba, ha habido tantos inventos, tantas cosas que favorecieron tanto a la humanidad, pero... díganme qué tiene que ver comparado con la eternidad que vos le llevás a una persona cuando cree tu mensaje de la palabra de Dios. A eso nos dedicamos nosotros, a la por siempreidad. Ese es nuestro negocio, llevarle la palabra a las personas para que tengan la clase de vida que le va a dar gloria a Dios, que lo va a alabar la gloria de Dios. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Vieron? Esto Dios se lo dijo a Pedro que lo escriba. Dios sabe que esto es terrible, todo lo que nos rodea, esto es terrible. Y Él sabe cómo podemos manejarnos acá dentro de esto, dando lo mejor de nosotros para Él, para Dios. Efesios capítulo 2, por favor. Para que tengamos esa relación con nuestro querido Padre Celestial, Él nos da una clase de vida diferente a la que teníamos antes de conocerlo. Efesios 2, versículo 1. Dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si vos tenías una idea diferente acerca de vos y lo bien que te iba y todo, bueno, esta es la idea que tiene Dios acerca de nuestra vida antes de conocerlo a Él. 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, rico en misericordia, ¿no? Rico en misericordia, que Él ya fuera misericordioso, y lo es, caramba que lo es fantástico. Pero acá dice rico en misericordia. Imagínate, se le caen las joyas de la misericordia, no tiene dónde ubicarla ya, de tanta misericordia que tiene. Rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aún nos dice entonces, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él los resucitó. Prestemos atención a estos juntamentes. Juntamente, pero si yo no estuve ahí. Qué grandeza de este Dios y qué grandeza de este valiente Salvador mío, que hizo esto por mí antes de conocerme, antes de que yo siquiera fuera la idea de dos personas que querían tener algo parecido a un hijo, que es esto que soy yo ahora. ¡Qué maravilloso! Qué maravilloso que nos haya reemplazado el Señor Jesucristo en cada una de las cosas que tienen que ver con la redención de todos nosotros. Por eso dice juntamente con Cristo. En la mente de Dios nosotros estábamos con Cristo pagando todas las cosas que en realidad Cristo estaba pagando por nosotros. Él le puso el pecho a las balas por todos nosotros. 6. Y juntamente con Él los resucitó. ¡Wow! Ya es un hecho consumado para Dios. Ninguno de nosotros ha estado concretamente, tangiblemente y realmente resucitado al día de hoy. Porque si estamos escuchando esta enseñanza, si estamos todos acá, no hemos muerto.
entonces no hemos resucitado, pero en la mente de Dios es un hecho consumado. Cuando sea el momento, bueno, pues ahí nosotros veremos la veracidad tangiblemente frente a nuestros ojos. Pero esto ocurrió, esto es así, esto es una realidad actual. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Ven que es rico en misericordia? No se le acaba con una cosa y debe estar como pensando, a ver qué más le puedo dar. Y bueno, lo voy a resucitar con Cristo. A ver qué más. Y por gracia lo voy a hacer salvo. A ver qué más. Constantemente. No se termina el amor de Dios por cada uno de nosotros. Recuerden, porque estas son cosas que nosotros estamos estudiando de la Biblia. Y son las cosas que exudamos en nuestra vida, son las cosas que nosotros divulgamos con nuestro propio ser, con nuestro existir alrededor de las personas, cuando la gente nos pregunta cosas, cuando nosotros ahí ponemos ahí una pequeña publicidad de nuestro querido Dios, hablamos de Dios, de la vida por siempre. Qué grande que nosotros podamos hacer eso. Si nosotros nos ponemos a pensar o hacemos un pequeño resumen de estos 6 versículos que nosotros acabamos de leer, nosotros tenemos un montonazo de información. Dice aquí, entre otras cosas, nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida por siempre juntamente con Cristo, nos resucitó juntamente con Cristo y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Vieron que es rico en misericordia? No se termina más. ¡Qué maravilloso! Qué maravilloso Dios nosotros tenemos, qué preciosa herramienta tenemos en su palabra para comunicar el corazón de nuestro Dios a las personas. Entonces, la única manera de poder vivir creyentemente estas verdades de las que hablamos exactamente ahora, estas simples verdades, pero inmensas e inmensísimas verdades, es cuando Dios alumbra el entendimiento de quienes creemos. Hay que creer. La palabra es maravillosa. Para que actúe en tu vida, tenés que creerla. El capítulo 1 de Efesios, vamos ahí por favor, muestra una oración de Pablo. Estamos hablando ahora de alumbrar el entendimiento de quienes creemos. Entonces quiero que vayamos a Efesios capítulo 1 para ver una oración de Pablo que quedó registrada. Es una oración de Pablo en favor de los creyentes a los cuales dirigió la epístola. Efesios 1, versículo 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto necesitamos para conocerlo. La lectura, nosotros oramos y creemos a Dios, confiamos en que el Padre alumbre nuestro entendimiento cuando nosotros nos dedicamos a entender su Escritura. 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado. Acuérdense, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Es una oración de Pablo. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? ¿Escucharon lo que yo acabo de leer? Porque lo dije medio rapidito, lo voy a leer más despacito. ¿Y cuál la supereminente? Me voy a bajar de la Kawasaki. La estaciono, la paro ahí tranquilito y ahora lo vuelvo a leer el último versículo porque esto es maravilloso. 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de qué? Su poder, ¿no? ¿Habla de tu poder? No habla de tu poder, ¿no es cierto? Bueno, para con nosotros, habla del poder de Dios. Los que creemos según la operación del poder de su fuerza. De nuevo, 2 veces poder y 1 vez creemos. Muy bien. Nuestra parte es creer. De Dios es el poder. No es tuyo. Lo ejerces cuando crees. Pero no es que creer es un poder. El poder es de Dios. Si creer fuera un poder, entonces yo no lo necesito a Dios, te necesito a vos. Si vos tenés el poder. El poder lo tiene Dios, es de Él. ¿Qué es lo que tengo que hacer?
creer. 2 veces poder, refiriéndose a Dios, 1 vez creemos. Interesante. Nosotros que lo que creemos esta palabra, necesitamos percatarnos y considerarnos a nosotros mismos como habiendo muerto y habiendo sido ya resucitados con Cristo, según hemos visto ahorita nomás, en unos versículos hace unos minutos atrás. De idéntica manera, nosotros debemos considerar con absoluta certidumbre que subiremos al encuentro de nuestro Señor con cuerpos nuevos cuando Él vuelva. Yo tengo que considerarme así. Si yo no me considero habiendo muerto en Cristo, si yo no me considero estando en los celestiales, si yo no me considero como ya resucitado con Cristo, si yo tengo que hacer algo, tengo que entender la Biblia, porque la Biblia dice que yo he sido todas estas cosas en Cristo Jesús. ¿Lo ves? Esto es lo que quiero decir. Nosotros tenemos que vivir la vida sabiendo, estando absolutamente persuadidos que yo soy todas estas cosas que la Biblia dice de mí. Si yo pienso algo diferente, pues, ¿qué importa lo que yo piense? Lo que importa es lo que piensa Dios, y Dios piensa esto de mí. Yo tengo que alinear mis pensamientos con los de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2. Por favor. Entre los hijos de Dios, quien no esté esperando que nuestro Señor nos encuentre en las nubes con un cuerpo nuevo, aún no han aprendido o no han creído el completo testimonio de las Escrituras. El resultado de una creencia verdadera y bien fundada es esperar al Señor que vendrá a reunirnos con Él en las nubes. Lo repito, el resultado de una creencia verdadera y bien fundada es esperar al Señor que vendrá a reunirnos con Él en las nubes. Esto es de fundamental importancia para todas las áreas de la vida, porque los creyentes tendremos poder de Dios en evidencia, en proporción a la cantidad de verdad que conozcamos y creamos. Por eso procuramos con nuestros mejores esfuerzos usar bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice que procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ustedes saben, esta epístola realmente tiene un sesgo, tiene una inclinación a dar instrucción a los que sirven dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo, claro que sí. Pero esa no es razón para que todos los hijos de Dios no procuremos con diligencia presentarnos ante Él como gente que hace la obra y que no se avergüenza de procurarlo, usando bien la palabra de verdad. No vamos a entrar en demasiados detalles en cuanto a este precioso versículo que tiene mucho jugo para sacar, para exprimirle, pero algunas versiones, en lugar de decir que usa bien la palabra de verdad, la han traducido así, que interpreta rectamente la palabra de Dios, la verdad, que maneja la palabra de verdad correctamente, dice otra versión, otra que dice que traza bien, y otra que dispensa bien, y otra que distribuye sabiamente, etc. Eso es lo que procuramos nosotros con diligencia. Hacemos el mayor esfuerzo nosotros para presentarnos delante de Dios. A veces fallaremos, pero nuestra intención siempre es procurar hacer lo que corresponde para bendecirlo a nuestro querido Padre Celestial. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Bueno, así de importante, así de radical y central es la palabra de Dios. La medida en que hagamos buen uso de ella será la medida en que podamos creerla y compartirla con los demás. ¿Saben por qué? Es necesario proclamar esta palabra que tanto amamos. Por eso nosotros vamos a procurar con diligencia hacerlo. Póngase un minuto, no menos, 7 segundos de su vida y recuerde más o menos dónde estaba usted parado antes de conocer las cosas de Dios. ¿Qué sabía de sí? ¿Qué sabía del mundo que lo rodeaba? Recuerde, tómese 7 segundos
Y recuerde dónde estaba usted antes que alguien viniera y le dijera 2 o 3 cositas de la palabra de Dios que le dieron vuelta a la cabeza. Su vida fue como una tortilla que se dio vuelta en el aire, sabiendo las pocas cosas que esta persona, capaz que no sabía mucho, pero lo poco que le dijo, a usted le dio vuelta a la cabeza y de hecho le dio vuelta a la vida. Piense 7 segundos nomás, ¿dónde estaba usted? ¿Qué sabía usted de usted? ¿Qué sabía usted de la vida antes de conocerlo a Dios? Caramba, seamos agradecidos. No digo que vivamos en el pasado para estar constantemente recordando lo mal que nos iban las cosas. Capaz que le iban recontra bien, pero usted no sabía si tenía vida por siempre o no. Así que dígame que también es eso. Es maravilloso lo que uno puede hacer con poco conocimiento de la palabra de Dios, llevándosela a la gente que no conoce nada de ella. Donde les dije 1 Tesalonicenses capítulo 1, en el versículo 7, dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Los tesalonicenses fueron ejemplos, los tipos vivieron la palabra delante de los acayenses. De Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Se dan cuenta? Ellos simplemente expresaron, le dijeron a toda Macedonia y a toda Acaya qué es lo que les había dado vuelta a la cabeza, qué es lo que realmente les había cambiado la vida. Se ve que no se pudieron aguantar estos tipos. 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. No solamente eso, sino que esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Esto es potente, viejo. Qué lindo haber leído esto un domingo a la mañana. Y aunque no sea domingo y aunque no sea mañana, estas son palabras maravillosas que nosotros solamente encontramos en este precioso libro. Partiendo de vosotros, dice acá. Nosotros necesitamos conocer cada día más la palabra para que parta de nosotros y la divulguemos al mundo que nos rodea, que está hambriento y sediento de Dios. Ellos no lo saben, nosotros lo sabemos porque estábamos igual que ellos, entonces sabemos que están hambrientos de Dios. Lo que pasa es que es como cuando uno tiene hambre y en lugar de comer lo que tiene que comer, come dulces, caramelos, cosas que no le convienen, pero uno se sacia con buena comida, con comida nutritiva, con comida de verdad. Pero el mundo no da comida de verdad, te da los dulces para que vos pienses que estás saciado y en realidad te sacia, pero te llena el estómago nada más, pero no te da los nutrientes. Esta palabra tiene los nutrientes de vida por siempre y de vida aquí, en este mundo tan cruel, lleno de pirañas, como dije. Ellos divulgaron la palabra de Dios, la doctrina correcta, y cuando hay creencia en esa palabra, habrá también divulgación de esa palabra. ¿Escucharon, no? Vos tenés que creer en esta palabra y entonces vos la vas a divulgar. Como quien no quiere la cosa, pero queriendo la cosa. Ese ardor interno que produce la palabra de Dios en uno hace que uno no pueda contenerse de hablarla. El evangelio de liberación del reino de Dios no consiste solamente en las palabras que hablamos, sino que es también poder de Dios que nosotros vivimos. 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5 dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Claro que si uno, fíjense, la lógica, si vos amás a alguien, le querés dar la palabra. ¿No te parece lógico? Si vos amás a alguien, si tenés algún interés por alguien, algún aprecio, hay alguna razón que te lleva, bueno, te digo la verdad, aunque no lo ames,
Amalo porque dice la palabra de Dios que lo hagas y compartile la palabra, que es lo mejor que podés compartirle. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Bueno, eso es lo que dice nuestra versión. Está hablando de que cuentan de Pablo, Silvano y Timoteo y de la manera en que los tesalonicenses los recibieron. En otras palabras, es como que el foco de la buena recepción apunta a los tesalonicenses. Está bien, los recibieron muy bien. Pero hay otras versiones que lo vierten dando crédito a los 3 hombres de Dios que entraron en Tesalónica. Les voy a leer 3 versiones. Ahí voy con la primera. Dice: porque ellos mismos siguen informando acerca de la manera como primero entramos entre vosotros, entre ustedes, y cómo ustedes se volvieron de sus ídolos a Dios para servir como esclavos a un Dios vivo y verdadero. ¿Ven? Esta versión habla de la manera como ellos entraron a Tesalónica. Esta otra versión dice: ellos mismos cuentan de nosotros cuál fue nuestra entrada a vosotros. Eso dice esta otra versión. Y la última que les leo dice: porque los mismos fieles publican el suceso que tuvo nuestra entrada entre vosotros. ¿Ven? Ellos entraron de una manera particular. Pues bien, la manera de recibir de los tesalonicenses y la manera de entrar de los 3 hombres, ambas fueron buenas y dignas de alabanza. Pero estas versiones que acabo de leerles hablan de la entrada de estos 3 a los creyentes de Tesalónica. Ellos entraron a la vida de ellos como gente que cree el Evangelio, que lo proclama, es decir, no solamente con las palabras lógicas que uno tiene para decirle a la gente acerca del Evangelio, sino además con el poder que conlleva ese mensaje. Esa es la manera en la que ellos entraron a los tesalonicenses, con la palabra, con poder y en plena certidumbre. Hermosa instrucción esta, ¿no es cierto? Y además es un gran ejemplo para nosotros. Cuando vos vas a las personas, vos salís así, que sea de una manera natural, que vos anuncies el Evangelio con amor a las personas. Estamos en 1 Tesalonicenses, vamos al capítulo 2, por favor, y ahí en el versículo 1 dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Lógico, si proclamaron el Evangelio, ¿cómo va a resultar vano? Dice que la palabra de Dios no vuelve a Dios vacía, ¿no es cierto? No puede ser vano. Y ellos llevaron el Evangelio con el poder que viene con el Evangelio y, bueno, divulgaron el Evangelio. Ellos, Pablo, Silvano y Timoteo, fueron a los tesalonicenses y ellos desparramaron la verdad de Dios por toda Macedonia y Acaya. Hechos 17. Ahí Hechos 17 marca la parte, digamos, geográficamente, históricamente, es donde relata cuando Pablo estuvo en Tesalónica. Así que es muy bueno estudiar Hechos 17 juntamente con esto que estamos nosotros leyendo acerca de los tesalonicenses y cómo ellos divulgaron la palabra. Pero estamos viendo cómo entraron estos 3 hombres a Tesalónica, es decir, la entrada a estos 3 hombres a Tesalónica. La entrada acostumbrada, la manera en que ellos se movían, la práctica usual que tenían cuando iban a un lugar, Pablo particularmente, y por supuesto estos 2 que lo acompañaban en esto, ¿no? Hechos 17, en el versículo 1 dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, esta es la forma en que él entraba, tenía una costumbre de entrar a los lugares donde iba. Fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Lo ven? Esta era costumbre de Pablo.
ir con la información necesaria para que la gente tuviera el conocimiento de los elementos necesarios, entre comillas, para confesar con la boca y creer con el corazón. ¿Lo ves? Cuando vos hablás la palabra, le das los elementos necesarios que la gente necesita para confesar con su boca y creer con su corazón. Bueno, al versículo 2 de nuestra versión le falta una última parte de acuerdo a otras versiones. De todos modos, completa el nuestro en el versículo 3, pero estas otras versiones dicen así. Ahí dice, el versículo 12 en la nuestra dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Eso es todo lo que dice. Estas otras versiones completan ese versículo diciendo: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Así que según tenía por costumbre, disculpen, ahora sí viene la versión que les quiero leer. Así que, según tenía por costumbre, Pablo pasó adentro a ellos y por 3 sábados razonó con ellos a partir de las Escrituras. Agarró los rollos que tenía. Yo casi agarro mi Biblia porque yo soy tan bendito como todos nosotros de tenerlo todo aquí. Imagínate que yo fuera, no te digo a Macedonia o a Acaya, pero que yo fuera, no sé, a Chascomús, está a 100 kilómetros de acá. Yo puedo llevar acá todo lo que tengo que llevar para hablar de Dios y a las personas. ¿Te das cuenta? Él tenía que llevar rollos y capaz que no los tenía con él. No lo sé, porque hay una ocasión donde él pide que le traigan los rollos y que le traigan también un capote. ¿No es cierto? Entonces no siempre contaba con ello, Dios mío, pero él iba a las Escrituras ¿de qué? Del Antiguo Testamento. Y le decía, ven como acá dice eso, bueno, hoy se cumplió esto. Esto que vemos nosotros acá, qué sé yo, digamos en Oseas, en Isaías, en los Salmos, se cumplió acá. Él les hablaba basando su hablar en las Escrituras. Esto era lo que él acostumbraba. Entonces, claro, él venía con ese ardor, y la gente se ardía también y todos se prendían fuego, en un sentido figurado, con la palabra de Dios. Y salían todos a hablar esa palabra, a divulgarla, porque no se la podían quedar adentro, porque quemaba mucho quedándose adentro. ¿No les pasa eso a ustedes cuando hablan la palabra? Que capaz que el día de hoy no es tan bueno, qué sé yo, pero algo pasa, que se te cruza una persona y empezás a hablarle la palabra. ¿Qué pasa en tu corazón? ¿No te arde? ¡Wow! Hablar la palabra de Dios es maravilloso. Bueno, entonces estas versiones dicen eso, y otra dice, discutió con ellos a base de las Escrituras, y otra más dice, razonó con ellos a partir de las Escrituras. Este era el uso normal de Pablo, la práctica normal, lo que él acostumbraba, es como él entró a los tesalonicenses y a todos lados. Muy bien. Como parte de su manera de ser, dice que razonó con ellos por 3 sabats. Bueno, un sábado y otro sábado, bueno, un sábado, 2 sábados, 3 sábados. Entre este sábado y este sábado, ¿qué te pensás que hizo Pablo? ¿Que se fue a cazar? No, se fue a pescar hombres. Él discutía entre uno y otro, pero era obvio que este hombre no se callaba la boca. Digo, y gracias a Dios que lo hizo. Pero es un gran ejemplo para nosotros. La palabra de salvación, que podríamos llamar completa, la palabra de salvación completa, requiere la enseñanza del Salvador que sufrió y murió, la enseñanza del Salvador que fue resucitado y posteriormente glorificado, como también requiere la enseñanza de que ese Salvador que fue hecho Señor y Cristo vuelve para transformarnos y vivir con Él y con Dios por toda la eternidad. Ese es el Evangelio completo. Eso es lo que necesitamos darle a la gente. Eso es lo que necesitamos compartirle a las personas. Pablo les abrió completamente las Escrituras. Les enseñó que están muertos en Cristo. Les enseñó que están sentados en los lugares celestiales y listos para ser transformados y arrebatados. El Evangelio completo, damas y caballeros. Romanos capítulo 6. Versículo 1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pero en ninguna manera. ¿Qué te pasa?
Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Bueno, si no lo sabíamos antes, ahora lo sabemos. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Yo no tengo nada de tierra en mí, ¿ven? Fue una sustitución que hizo mi Señor. Él lo hizo en lugar mío, en lugar de cada uno de nosotros. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Ven? Tiene que permear en mí esta palabra, este conocimiento que yo tengo de la palabra de Dios para que yo ande en vida nueva, que me sea natural andar en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Idéntica certeza, para una cosa como para la otra. Efesios capítulo 2. En el versículo 5 dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermoso. Y ahora quiero leer el mismo versículo de 1 Tesalonicenses capítulo 1 que leímos hace un rato. Muchos coinciden, yo coincido también, en que este es el versículo central de Tesalonicenses. Es decir, vos agarrás la epístola a Tesalonicenses, la ponés, no sé, en un cartoncito acá, así, agarrás 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, le clavás con un clavo en una madera y das vuelta toda la epístola alrededor de este versículo que vamos a leer. Mirá si no es lógico. 1 Tesalonicenses 1, 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Dios mío, qué versículo. Es una cosa espectacular. Pensar en esto, esperar de los cielos a sus hijos esta noche, esté o no estrellado, salí afuera porque ahora hay mucho bullicio durante el día, salí afuera y mirá hacia arriba, en algún lugar de ahí arriba donde vos mires, ahí vas a encontrarte con tu Señor cuando suene la trompeta. Es una realidad, es más verdad eso que lo que suponemos que son verdades alrededor de nosotros, que son tangibles al día de hoy. Acordate, todo lo tangible aquí donde nosotros vivimos son pirañas, tenés que cuidar los dedos para que no te los muerdan. Este es un muerterráneo, damas y caballeros. Estamos esperando la redención completa de nuestros cuerpos, de que sean transformados y vamos arriba con nuestro Señor. Por eso, esta noche, tomate el tiempo, salí afuera y mirá arriba. Haya o no haya estrellas, Dios quiera que las haya para que mires hacia arriba. ¿Qué sé yo? Arriba va a ser donde nos encontremos con nuestro Señor. ¡Qué bárbaro! Esa es una realidad que nosotros tenemos que decirle a la gente, que el mundo no va a ser como es ahora, que la idea de Dios es algo totalmente diferente para todos los suyos. Filipenses capítulo 3, siguiendo en este tren de que nosotros vamos a ser transformados nuestros cuerpos y vamos a ser elevados, arrebatados con nuestro Señor a las nubes. En Filipenses 3, en el versículo 20, dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Si vos pensaste que tenés un solo pasaporte, te equivocás. Tenés al menos dos. Este es el pasaporte que va a durar por toda la eternidad. El otro no lo vas a necesitar a donde nosotros vamos, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¡Wow! Debe ser más grande de lo que yo puedo percibir este Dios maravilloso que nosotros tenemos. ¡Wow! Mientras descubrimos la grandeza, cuán grande es Él,
cuán grande es Él, mientras descubrimos, damas y caballeros, el poquito de la palabra que conocemos, divulguémoslo, hablemosle a la gente, al verdulero, al carnicero, al amigo, al enemigo, a tu suegra, a todos hablale la palabra de Dios. El que se te ponga delante, trata de meter algo de la palabra de Dios, exudá la palabra con tu vida, con tu andar como corresponde a la palabra de Dios en tu trabajo, y alguien se va a fijar en vos. Eso pasó conmigo. Este hombre que estaba delante mío, había un no sé qué sé yo que tenía, y fui dirigido hacia él y me dijo 2 o 3 cosas que cambiaron mi vida. Qué cosa tan grande poder hacer eso por la gente. Tanto bien que se puede hacer con tantas cosas, pero estos bienes, este bien de la vida por siempre, solamente lo podemos hacer a través de la divulgación de la palabra de Dios. ¡Qué bárbaro! Pablo les abrió completamente las Escrituras, les enseñó que estaban muertos en Cristo, resucitados con Él, sentados en los celestiales y esperando reunirse con un cuerpo nuevo en el aire con nosotros y nuestro Señor. Ese es el mensaje completo, que el Salvador sufrió y murió, que fue resucitado, que Él viene por nosotros y transformará nuestros cuerpos y más tarde retornará con nosotros sobre la tierra. Ese es el evangelio completo con el que Pablo razonaba con ellos. Esto Pablo les anunciaba. Cuando la grandeza de la palabra de Dios vive dinámicamente, vive ardientemente en tu alma, no podés no hablarla, no podés no manifestar lo que tenés en tu interior y no podés no decir qué es lo que vos fuiste hecho en Cristo Jesús. Lucas capítulo 6. Es imposible que en algún momento no manifiestes lo que vos tenés adentro. Lucas 6, versículo 45, dijo nuestro precioso Señor Jesucristo, dijo que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, porque no tiene otra cosa, saca lo bueno. Cuando Él estuvo en el jardín de Getsemaní, ¿cómo respondió a cada tentación directamente del diablo? Cosa que nosotros no vamos a confrontar. ¿Cómo respondió? Con lo único que tenía adentro. Sí, pero escrito está, les dijo 3 veces. Era lo único que él tenía adentro. Sí, pero mira que a tus ángeles mandará cerca de ti. Escrito está también. ¡Wow! Porque él sacó afuera lo que tenía adentro. No pudo ocultar lo que tenía. El maldito por propia elección y nuestro bendito Señor también por propia elección. Lo que guardó en su corazón no pudo responder otra cosa porque no tenía otra cosa adentro. Por eso dijo escrito está. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, ¿qué querés que saque? Saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo no puedo saber lo que hay en tu corazón, vos no podés saber lo que hay en mí, pero podés tener una buena idea, porque vos ves lo que dice y vos ves lo que hace, y cuando ves qué cosas coinciden y qué no, tenés una buena idea que hay en el corazón, del buen tesoro o el mal tesoro. Bueno, pongamos el buen tesoro de la palabra y no vamos a poder evitar arder con esa palabra y declararla. No hay más remedio que sacar lo que uno tiene adentro. Lucas 24, precioso registro de la Escritura cuando había 2 de sus discípulos que se iban de Jerusalén, medio decepcionados porque su Señor había muerto y todavía no había resucitado. Iban caminando entre los dos y diciéndose uno al otro, así, asá. Pero ¿qué te pasa? Pero mirá, si yo escuché que el Señor dijo tal cosa, sí, pero viste lo que dijo Pedro. Y no sé, pero y María Magdalena, charlando esas cosas. Se les acerca alguien y entra a charlar con ellos y camina un rato con ellos y descubren que era el Señor. Después de un rato descubren que era el Señor. Entonces el uno se dijo al otro cuando el Señor ¡fum!, desapareció en Lucas 24:32 y se decían el uno al otro, lógico, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras, lógico,
¿Cómo no va a arder? ¡Ay! Ponete a pensar en eso. Nosotros tendremos ocasión de estar delante de nuestro Señor y Él va a poder compartir Escritura con nosotros. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Quién va a recoger del piso nuestra quijada de la admiración? ¡Ah, Dios mío, qué momento tan glorioso va a ser ese! Bueno, estos dos estuvieron en ese momento y dice que ardía su corazón. Lógico, ¿cómo no va a arder la palabra en tu corazón? Primera de Pedro capítulo 1, qué bárbaro, un corazón ardiente con la palabra es un corazón agradecido y hace además uno que no puede evitar ser conocido por quienes lo rodean. No se puede ocultar, es algo parecido a cuando, no sé, cuando uno es papá o mamá primerizo, o que compraste un lindo auto, o que tenés una casa de fin de semana, o una novia que es realmente hermosa, y a todo el mundo le contás de tu hijo, a todo el mundo le contás de tu casa, de tu auto, de tu novia, se lo contás a todos porque no podés aguantar, querés que todos conozcan esta maravilla que vos tenés, que lograste con tus propias manos, o lo que fuera. Bueno, ¿por qué no es lógico eso con la palabra de Dios? ¿Cómo no le vamos a contar a todos el Dios que tenemos? Qué maravilloso tener esa posibilidad. Nosotros divulgamos la palabra de Dios con nuestras vidas. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 dice que somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No como tu lancha, como tu casa de fin de semana o como tu auto maravilloso. Eso no sabemos cuánto va a durar. Sí sabemos que la palabra que vive y permanece, esa palabra vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y el auto también, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor, la que nosotros hablamos, la que nosotros vivimos delante de la gente, permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, os ha sido proclamada, os ha sido divulgada. ¡Wow! Lo único que tenés que hacer es llevar el Evangelio a la gente. Lo que sepas del Evangelio se lo decís. Lo difícil fue haber hecho el Evangelio. Nosotros tenemos la más fácil. Esta es la palabra que permanece para siempre, la que puede guiar la vida de las personas y la única posibilidad de respuesta a las cuestiones más sensibles e importantes de la vida. Vean, no podemos hacer otra cosa que hablar y vivir lo que somos en las fibras más íntimas de nuestro ser. Necesitamos nosotros y necesita el mundo que divulguemos el Evangelio de liberación de nuestro Señor Jesucristo, del reino de Dios. Con el transcurso del tiempo, a medida que usamos bien la palabra de verdad, la vamos haciendo nuestro aliento, la vamos haciendo nuestro hablar, nuestro andar y nuestro relacionarnos con los demás. No somos cristianos de fin de semana. Nosotros somos cristianos 24/7 por 365 y 366 si el año es bisiesto. Somos cristianos todos los días de nuestra vida. Cuando vamos a desayunar, cuando nos lavamos los dientes, cuando hablamos con nuestra gente querida, cuando hablamos con gente que ni conocemos, nosotros somos cristianos al conducir nuestro auto. Nosotros somos cristianos cuando subimos el ascensor, somos cristianos cuando caminamos, cuando hablamos, cuando nos sentamos. Eso es el cristiano integral. Nosotros queremos divulgar la palabra con nuestro andar y con nuestro hablar. No solamente con nuestro hablar. Esta palabra es parte integral de nuestro ser. Queremos abrirla completamente, como Pablo lo hizo con los tesalonicenses, frente a todas las personas con que nos confrontemos, porque estamos absolutamente persuadidos que esta palabra de Dios es la única, inteligente, profunda, verdadera y honesta respuesta a la vida. Eso, damas y caballeros, es la palabra de Dios.
Gracias, Padre, por eso. Gracias porque es simple, porque es inacabable, inagotable, es inmensa, es infinita como vos, es luz, es guía para nuestras vidas. Gracias, Padre, que nos la has dado y que nos permitís llegarnos a vos a través de llegarnos a ella. Gracias por iluminar nuestro entendimiento para que sepamos, para que entendamos la esperanza a la que hemos sido llamados y podamos divulgarla con toda nuestra vida, con todas nuestras acciones. Te agradezco por eso en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Gracias.